Bueno, nuevamente, como decíamos ayer, dijo Unamuno y continuó su clase después de un golpe. Bueno, no me gusta mucho hablar desde arriba, porque me parece que la mejor forma de transmitir es desde abajo de la superficie, copiándole a mi amiga Marisa, que ella siempre hace así, camina. Y aparte porque siempre justamente lo cité a Unamuno recién, quien dije esa famosa frase que la usó como un conector cuando se lo llevaron dando una clase y volvió años después como si nada hubiese pasado y comenzó su clase diciendo como decíamos ayer. Y él mismo decía que la mejor manera de transmitir el conocimiento es con humildad y desde el mismo plano que los alumnos, si bien somos todos colegas, siempre también considero que no es bueno estar en un pedestal, pero este es un formato de aula magna que tiene como una suerte también de teatro para muchas veces la ciudad, por lo cual tiene esta modalidad y no voy a romper el esquema caminando por ahí porque tampoco estamos en un aula, así que pido disculpas por hacer algo que no es lo que me gusta, pero lo voy a hacer desde acá. Dicho eso, Fernando me preguntó el PowerPoint, pido perdón, no me dio el tiempo, me hubiese gustado porque seguramente se me van a ir un montón de cosas que me hubiese gustado compartir. Voy a tratar de hacerlo rápido para cumplir los tiempos de todos y escuchar a Marisa, que es una genia, que tiene seguramente en estas fechas también muchas cosas para compartir. Yo he elegido el tema del acceso a la educación superior y la ley de financiamiento universitario. Acá me gustaría adentrarnos explicándonos qué entendemos muchas veces por el acceso a la educación superior. Y vemos que se encuentra consagrado en primer lugar en nuestra Constitución Nacional, luego de la reforma del año 94. En primer lugar, cuando tenemos el derecho a enseñar y aprender, y por otro lado también cuando hablamos en el artículo 75, inciso 19, cuando hablamos de que la accesibilidad que debe tener la educación, la gratuidad universitaria y grandes conquistas que ha tenido la historia de la universidad a lo largo de todo su tiempo. Y también reconocida la educación superior en los tratados internacionales sobre derechos humanos, con jerarquía constitucional. Así que creo que el acceso a la educación pública y a la universidad debe ser para todos los argentinos, es una cuestión que no tiene que estar en tela de discusión. Dicho eso, nos encontramos con que la Constitución, hoy en la presentación lo decía, tiene una forma de gobierno que es representativa, gobierno a través de sus representantes, republicana y federal. Pero es un término amplio decirle y tirarle la responsabilidad a una universidad, de decir, tenés que garantizar que todas las personas puedan estudiar. Porque ahí nos encontramos con una cuestión que hoy está, como dicen, trending topic, en tendencia, que es el presupuesto universitario. Y vemos que para poder estudiar hay que tener universidades en primer lugar en un país federal en toda la Argentina. Hoy, desde la democracia ahora, tenemos por lo menos una universidad por provincia y en algunas provincias más grandes, más universidades por provincia. Y también tenemos un rasgo distintivo que es las universidades en lugares estratégicos, porque en el caso de la nuestra, como lo decía hoy, está en el centro de la provincia del Chaco, una provincia que tiene 99.633 kilómetros cuadrados con 70 municipios. Y San Peña está en el centro. Y fíjense el rasgo distintivo que la capital de nuestra provincia está abajo a la derecha de la provincia del Chaco. O sea, está en el sudeste, desconectado de todos esos kilómetros. Y cuando nosotros vemos que la mitad de la población de nuestra provincia, que es 1.200.000 habitantes, está en Resistencia, la otra mitad se distribuye en el resto de la provincia. Y me van a decir, ¿por qué estás hablando de esto si estamos hablando del acceso a educación? Bueno, la Constitución garantiza que el acceso a la educación superior tiene que ser para todos. Entonces vemos que hay una asimetría y hay una falta de federalismo dentro de la provincia, como debe pasar en varias de las provincias de ustedes. Y a eso agregarle que
el propio de Resistencia muchas veces no conoce el interior de la provincia y sí conoce Buenos Aires. Entonces vemos que hablamos de federalismo porque suena lindo, pero después cuando lo llevamos a la práctica no es lo que ejercemos. Y ahí aparecen las creaciones de las universidades en los últimos 40 años, diferentes gobiernos democráticos, 42 años, y aparece la nuestra en el lugar más estratégico de la provincia. Y fíjense que al 2007, Presidencia Roque Saspeña, el lugar que estamos hoy, tenía 87.000 habitantes. Y hoy estamos hablando de 127.000 habitantes. Y estamos hablando de 20.000 estudiantes presenciales, de los cuales 10.000 o 11.000 estudiantes vienen de afuera de esta ciudad. Entonces, el crecimiento demográfico de ese 37% que ha tenido la localidad lo ha generado justamente el tener una universidad aquí. Años después, empezamos a trabajar, como hoy dije, en carreras estratégicas y necesarias, aquellas que la provincia necesita, también carreras tradicionales, pero estamos dentro de una región que tenemos que respetar, lo que son los CEPRESES, en el cual es tratar de entre las 5 o 6 universidades públicas que pueda haber en una región, en nuestro caso en el NEA, de no pisarnos y de tratar de abrazar a toda la comunidad para que pueda quedar justamente cerca de su localidad y no necesariamente tener que irse a las grandes urbes como fue siempre. Hoy parece que está en tela de discusión decir si la universidad es para todos, si los del interior profundo pueden realmente llegar a la universidad. Y yo creo que la universidad se ha tenido que reinvertir con los recursos que tenía, porque no estamos hablando solo hoy de educación presencial, sino estamos hablando de una herramienta tecnológica como la educación a distancia, con sus pros y con sus contras, pero que es una realidad y vino para quedarse, es indiscutible. La presencialidad, a mi modo de ver, es insustituible, pero la actividad remota ayuda a integrar dentro de una población formada a gran parte de la comunidad. ¿Y a qué me refiero con esto? No solo nos permitió a nosotros, en nuestra experiencia, poder acceder a prácticamente los 70 municipios de la provincia del Chaco, teniendo egresados hasta de la zona del impenetrable a través de la educación a distancia, conveniando con actores locales para poder generar un espacio con donde haya computadoras, porque la realidad del Chaco es que podemos decir que la educación no es arancelada, pero no significa que cualquiera pueda acceder, porque ahí nos encontramos que falta una computadora o falta internet, sobre todo en zonas desfavorables. Entonces hemos trabajado con diferentes municipios, indistintamente del color político. Todo aquel que quiera acercarse y tener un aula virtual o una unidad de apoyo tecnológico se ha ido creando para poder acceder, para que la sociedad y la comunidad pueda acceder a la educación superior a través de esa herramienta tecnológica. Y después, lógicamente, nos encontramos con que hoy parece que para crear una carrera tiene que ser, en términos económicos o de mercado, superavitaria, es decir, que tenga mayor número de estudiantes que el presupuesto que se asigna a la carrera. Entonces, así como Marisa me dijo hoy en una cosa que hablamos, decía, yo eso no voy a permitir porque eso es en contra de lo que pienso yo, que digan eso, no voy a permitir porque no podemos hablar en términos de mercado en el tema de la creación de carreras para el desarrollo de las comunidades. Y lo voy a explicar por qué. Lógicamente, si nosotros queremos armar la licenciatura en biotecnología en nuestra universidad, imagínense que yo salgo a caminar por esta calle principal y a buscar biotecnólogos en Saspeña. ¿Cuántos se imaginan que encontraría? 0. Entonces, la mejor manera de poder tener una carrera que es estratégica, que es del presente, no solo del futuro, es tomar la decisión de invertir. Y en el primer año que nosotros creamos esa carrera, nos encontramos con 2 inscriptos. El segundo año, 8 inscriptos. El tercer año, 20 inscriptos. Hoy tenemos egresados, investigadores del CONICET, biotecnólogos, y tenemos más de 90 inscriptos por año en esa carrera en Presidencia Roque Saspeña. Entonces, vemos que el tiempo prudencial que se tiene que dar cuando se toman el tipo de decisiones para poder ver cuál es el desarrollo, tiene que ser prudencial y no medirlos en términos económicos. Lógicamente, si comparamos con la carrera de Derecho, que es mucho más masiva, ya funciona de por sí solo, va a tener distintos, pero no podemos hacer depender un presupuesto de que si hay muchos estudiantes o no, porque si no, no estamos aplicando la Constitución.
que dice el acceso a la educación pública, a la educación superior, y también el federalismo, porque entenderlo así no es entenderlo solamente en términos de económicos, sino es saber que plantando ahí, hoy en 18 años, nosotros tenemos 70 médicos egresados en esta corte, este año, no en total. La carrera de medicina tiene los primeros egresados en pandemia, y es una carrera que realmente es necesaria para la provincia, y que cualquier persona de las 68 municipios, sacando Presidencia, Roque Sáenz Peña y Resistencia, para cualquier atención médica se tiene que ir a esas dos ciudades, ni siquiera acá, a Resistencia, a Corrientes o a Buenos Aires. Entonces, en uno de los derechos más importantes que tenemos los seres humanos, junto con la educación, como es la salud, nosotros no vamos a invertir en poder tener la infraestructura necesaria para formar a los profesionales de salud, necesario para afrontar las demandas que la sociedad misma necesita. Entonces no estamos hablando de federalismo y no estamos respetando el espíritu de la Constitución. Así que, desde mi punto de vista, el acceso a la educación superior no debe ser visto en términos de mercado, como para repasar una idea, sino que tiene que ser visto como términos de desarrollo, tanto en lo que tiene que ver con la identidad de cada región, porque cada región tiene su propia identidad y no debemos pisarnos, no todos debemos hacer lo mismo, pero debemos entenderlo también que el acceso a la educación no es solo la enseñanza del aula, es también la investigación. No podemos permitir que la ciencia se deteriore, porque cuando hay problemáticas son nuestros científicos los que salen a resolver las mismas. Sí debemos conducir la ciencia en base a necesidades reales que tenemos en cada región para resolver esas problemáticas, pero a ver, a mí me preguntaban en el 2022 o 23, salimos por todos lados con que el Ministerio de Salud Pública de Nación, 2024 era, Salud Pública no tenía repelentes y una universidad en el Chaco lo hizo. Me costó un procesamiento, eso les aclaro, no me dejan hablar de esto, pero tenía que decirlo. Yo el día que salgo que veo que explota esto, digo, procesamiento, denuncia, todo. Dicho y hecho, volvería a hacer lo mismo. Perdón que me dijeron que no hable de eso, pero tengo que hablarlo. Fue así. ¿Por qué? Me decían a mí, un caos creó un repelente. Y yo le dije, no lo creó un caos, lo creó la Universidad Pública Argentina. Lo que pasa es que ustedes en Buenos Aires no tuvieron dengue nunca. Nosotros en el Chaco hace más de 20, 25 años estamos lidiando con el dengue. Entonces, ¿qué hicieron nuestros científicos? A ver qué encontramos para eso. Y empezaron a trabajar en un producto, en un repelente. Encontraron mejoras a los repelentes de mercado porque no se trabajaba con la citronela tradicional, sino con la toalamida, que es una sustancia que se exporta de China. Y me acuerdo que llamo al director del laboratorio de cosméticos cuando detecto dengue en Buenos Aires y pregunto justo en un bar, me dice, no, póngase repelente porque hay dengue. Me dice, le digo, y empiezo a buscar casos autóctonos y ya había 2 casos autóctonos de dengue en Buenos Aires. Automáticamente llamo al laboratorio de cosméticos y le digo, ¿cuánto de toalamida consumimos? No, con esto de tacho hacemos tanto, comprá 5 más. ¿Qué? Me decía, comprá 5 más. Y ahí empezamos a producir. Cuando explotó, empezamos a poder distribuir nuestro repelente a más de 10 provincias, sector público y privado. Entonces, esa es la Universidad Argentina y esa es la ciencia argentina, que estamos discutiendo si se financia la ciencia o no se financia. Yo sé que el tiempo se va, esto me apasiona, podría estar más tiempo, pero vamos a seguir y llegamos a la extensión universitaria. Vemos que el sector privado demanda en las universidades, busco joven profesional con menos de 30 años con experiencia. Explíquenme cómo tienen experiencia un joven de menos de 30 años si se recibió hace 10 años de experiencia, 30 años profesional. Es imposible. Y ahí empezamos a trabajar muy fuertemente en la extensión universitaria, que la Universidad Argentina le ha devuelto a la comunidad. Si no, en pandemia, todos nuestros jóvenes, Plan Detectar, vacunación de adultos mayores, los vacunatorios en cuestiones de salud, han salido a hacer extensión. ¿Y por qué pudieron hacer esto? Porque en su formación trabajan en enseñanza, en docencia, en el aula, el conocimiento que se transmite en el aula, trabajan en lo científico, porque hoy vemos nuestros jóvenes de las distintas carreras en proyectos de investigación y en proyectos de extensión, que es la experiencia que van formándose cuando trabajan o con un futuro cliente o con un futuro paciente, según la rama del conocimiento que sea la que nos estemos abocando. Entonces, vemos que la extensión es una parte de la formación del profesional. Y ustedes miran, ¿por qué estás hablando de esto? Ahora, para llegar al presupuesto, tengo que hablar de esto.
Y entonces aparece un cuarto actor que a mí me apasiona, que se llama vinculación tecnológica, que es la articulación entre el Estado, la universidad y el sector privado. Y ese es el cuarto eje de la formación académica, porque es el que ayuda también a amalgamar el profesional egresado de la universidad al sector productivo con convenios anteriores, donde va adquiriendo un conocimiento para la formación. Entonces, escuchamos que muchas veces dicen que hay que apoyar al sector privado. Lógicamente hay que apoyar. Yo creo fielmente que tenemos un país que tiene que producir. Producimos Producto Interno Bruto y crecemos. Nos ayuda, lógicamente, a tener producción nacional, bien nacionalista. Pero para poder tener todo ese capital humano, si vamos a hablar del ser humano como un capital, no como un recurso, en ese término, como un capital humano, tenemos que decir que vamos a invertir en esa persona y que vamos a invertir también para que se quede en su lugar. Y para que se quede en su lugar hay que generar las condiciones. Entonces me parece indispensable que teniendo en cuenta estos 4 ejes, entendamos que cada universidad, teniendo en cuenta su geolocalización, tiene que tener las carreras que realmente necesita para desarrollarse y no mirarlo únicamente en términos de si tiene muchos inscriptos o no. Y nosotros como universitarios tenemos que darnos las herramientas y la expertise de ver cómo captamos. Nadie puede querer, siempre digo, hoy lo dije en el mensaje, algo que no conoce. ¿Cómo le vamos a pedir a un pibe de 17 años que sale del colegio secundario, que está pensando en el viaje a Bariloche, si es que pueden viajar, o en juntarse con los amigos, que tomen una de las decisiones más importantes de su vida, que es la elección de una carrera universitaria? ¿Cómo va a querer ser biotecnólogo si hasta a mí me cuesta explicar lo que hace un biotecnólogo? Entonces, es ahí donde la universidad sale al territorio, hace exposiciones, se junta con los colegios secundarios, porque siempre el problema lo tiene el otro. No, llegan a la universidad mal del colegio secundario, el colegio secundario llega mal de la primaria, vamos a la primaria, llega mal del jardín, después termina y llega mal de la casa. Entonces, siempre es como que buscamos el culpable y lo que tenemos que buscar es la solución y ver cómo hacemos que la población tenga más acceso a la información para minimizar el margen de riesgo al momento de la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de acceso a la educación pública, yo creo que tenemos que pensar en todas estas variables en un todo y no en un conjunto. Y hablo de esto y recordemos estas palabras porque ahora cuando vaya a la parte de la Ley de Educación Superior voy a hablar de vuelta de un todo. Con respecto ya al presupuesto universitario, nosotros en los últimos 29 meses hemos notado un deterioro de un 45,7% del salario de los trabajadores no docentes y de los docentes. Estas cifras son corroboradas, las expuso el CIN en el último plenario allá en La Pampa, en donde el deterioro del docente y el no docente fue de 7.3 veces el poder adquisitivo de su salario. Es decir, que ha tenido una deserción de un 33%. En 29 meses tuvo un incremento de un 158% del salario sobre una inflación acumulada del 280%. Eso nos da una degradación del 33%, son 7.3 meses, 3 veces lo que ha bajado el poder adquisitivo del trabajador universitario, sea docente o no docente. A veces a los docentes no les gusta que le diga trabajador universitario, para mí todos somos trabajadores, sea quien fuere, somos trabajadores. Así que hablo del trabajador universitario en su totalidad. Entonces, ahí nos encontramos con que empezamos a tener deserciones también de docentes, porque sabemos que hay diferentes escalafones, los 7 de las categorías de los no docentes, y después también tenemos a su vez el docente simple, que es el 70% del sistema educativo, el docente semi-exclusivo y el docente exclusivo. Y empezamos a ver que el docente exclusivo, que es un capital humano formado en el cual la universidad, a través de los recursos del Estado, invierte en su formación para que después, por la degradación de un salario, se tenga que ir al sector privado y no por falta de vocación, sino por mantener una calidad de vida, y después el sistema nos van a decir, ustedes son deficitarios, ustedes tal cosa, bajamos la calidad académica porque perdemos un capital formado y formador de futuras generaciones para que venga alguien sin experiencia a empezar de vuelta lo que ya lo empezamos hace 20 años atrás. Entonces, esas cuestiones son las que yo creo que nosotros tenemos que tratar de mostrar y yo creo que hoy la sociedad lo está viendo.
yo no quiero hacer tendenciosidad política, estoy tratando de ser, dentro de la dificultad de ser objetivo, de ser lo más objetivo posible en una situación que es real y que vivimos y que afrontamos todas las universidades públicas argentinas, las 62. No conozco una que diga que no tiene problema con los salarios de los docentes, porque es muy difícil realmente funcionar. Entonces, volviendo al tema del presupuesto, nos encontramos después con el gasto de funcionamiento. Pero bueno, total, el gasto de funcionamiento, eso es de la universidad. Lo que importa es acá lograr la fragmentación, así pensarán algunos. Le pago bien a los docentes, total, después el gasto de funcionamiento. Y yo les voy a mostrar la importancia del gasto de funcionamiento. El gasto de funcionamiento en los últimos 29 meses ha tenido una devaluación del 40%. Y las tarifas que afrontamos las universidades ha subido. En nuestro caso, yo a diciembre del 2023 pagaba 1 millón de pesos la luz. La boleta de la empresa proveedora de energía en nuestra provincia del mes de mayo ha sido de 27 millones de pesos, con una devaluación del gasto de funcionamiento. Pero saquemos eso de lado. Yo ayer les decía a los que compartía, yo no me quejo, simplemente trato de buscar soluciones, porque si yo me voy a pasar quejando, no hago lo que tengo que hacer, que es resolver problemáticas y tratar de que nuestra universidad crezca. Miramos con la mirada proactiva y de decir qué hacemos para salir adelante. El gasto de funcionamiento no solo paga la luz, el gasto de funcionamiento no solo compra un pizarrón, una computadora, arregla un banco, asea la universidad, compra productos de limpieza. El gasto de funcionamiento está haciendo la sala de profesores que tenemos ahí en la esquina cuando ustedes ingresan, que hay una construcción y dirán, ¿por qué hay una obra en una universidad en este momento? Bueno, esa obra hay porque tuvimos que destinar espacios que no eran aulas a que sean aulas para poder hacer frente a la gran demanda de estudiantes y el crecimiento exponencial que ha tenido la universidad en materia de inscriptos. Entonces, tener más de 50 carreras entre el pregrado, el grado y el posgrado de carácter presencial en un lugar que ha crecido y que no ha llegado a su punto de equilibrio, mucho menos de inflexión en la capacidad de estudiantes que va a albergar a lo largo de los próximos 10 años, porque tenemos que pensar en la universidad a 1, a 5 y a 10 años. Entonces, nos quedamos sin espacio y la población docente ha crecido. Y para armar una carrera tienen que venir de afuera y muchos vinieron a vivir, otros vienen y van. ¿Y a dónde se quedan? No teníamos un espacio, una sala de profesores. Tienen 2 clases, tienen que esperar una. Tuvimos que crear, y eso sale del gasto de funcionamiento. Y después nos piden que tengamos laboratorios para formar en ciencia, y muchas veces sale de los gastos de funcionamiento. Y después los que tenemos medicina, los voy a invitar a recorrer nuestra unidad médica educativa, hospital escuela, y eso sale del gasto de funcionamiento. ¿Y cómo sostenemos eso si realmente no invertimos los recursos para poder tener la infraestructura? Porque es muy fácil después decir, no tienen, no anda, no funciona. No, y sin recursos nada funciona. Yo no voy a hablar de auditorías porque ustedes saben mejor que yo que estamos totalmente auditados y que tenemos unidad de auditoría interna y no hay ningún problema, y si no habría hoy denuncias del Poder Ejecutivo ante este organismo, donde el subsecretario de Política Universitaria lo ha dicho, no tengo nada. Hay kiosquitos, pero al final, perdón por el término, pero esto se habla así. Hay kiosquitos, pero no pude comprobar nada si no lo hubiera denunciado. Bueno, las universidades estamos auditadas, señores. Entonces me parece que esas cosas tenemos que dejarlas en claro y también saber transmitirlo a la comunidad. Entonces, para ir redondeando en materia de presupuesto, nos encontramos con una devaluación del salario de 7 veces y una devaluación del salario del gasto de funcionamiento de 9 veces cuando tenemos incrementos, ¿no es cierto?, en las tarifas y en las acciones que tenemos que llevar adelante para poder garantizar todo eso que la Constitución nos pide, que seamos accesibles, que seamos gratuitos, que brindemos condiciones de igualdad, también habla en la enseñanza. Claro, y condiciones de igualdad en los lugares donde todos somos iguales, y en los lugares donde hay asimetrías, ¿cómo generamos las condiciones de igualdad? Las tiene que generar la universidad. Entonces, el poder político, saquemos lo político, el Estado delega a las universidades a través de autonomía y autarquía, que tiene que garantizar ciertas cuestiones, pero después le tiene que abastecer los recursos para que los pueda hacer. Y la verdad que con este presupuesto, que está totalmente deteriorado, es muy difícil, y ahí llegamos al tema central de hoy, la famosa Ley de Financiamiento Universitario 27.795. En esa Ley de Financiamiento Universitario se prevé el crecimiento del salario de los trabajadores universitarios, docentes y no docentes,
para recuperar la pérdida que hubo en el 24-25 y hasta en el presente. Estamos hablando de un 47,3% de incremento salarial, regula las paritarias cada 3 meses, regula las paritarias para que los salarios también y los gastos de funcionamiento puedan tener ese crecimiento, 40% de crecimiento del gasto de funcionamiento universitario, financiamiento en los ejes de la educación, eso es de enseñanza, es la docencia, pero también en la investigación. Hoy, en materia de investigación, somos el 37% del presupuesto que éramos hace 29 meses. Vamos de vuelta. Hace 29 meses se invertía 100 pesos para la ciencia, hoy se está invirtiendo 37 pesos para la ciencia. Sin hablar de la inflación del 280%, vemos que no hay inversión en científicos. La ley de financiamiento universitario busca equiparar, ¿no es cierto?, la representación que tenía la ciencia y tecnología al sistema universitario. Extensión universitaria, 1% de la representación que tenía la extensión hace 29 meses. Extensión que, repito, recordemos lo que hicieron nuestros chicos cuando salían a la calle, cuando nadie salía a vacunar, cuando trabajaron para realmente ayudar en una situación epidemiológica. Por lo menos acá, creo que en todas las universidades, por lo que hablé con otros colegas rectores, fue similar. Y es la que le da la experiencia. Y por otro lado, algo fundamental para cumplir la Constitución, que son las becas Progresar. Hablemos de Progresar, tenemos Manuel Belgrano, que son las estratégicas según la región, pero hablemos de Progresar. Becas Progresar, el 22% de la representación que teníamos hace 29 meses. ¿Y cómo garantizamos con esa disminución de las becas el acceso a la educación? Si la misma Constitución dice que también hay que ayudar a la población a equiparar asimetrías y a darle también herramientas para que puedan estudiar, siempre controlar. Las universidades no manejan las becas. La ejecutamos, pero el control se lo lleva de otro lugar. El chico que aplica una beca presenta el recibo de sueldo de los padres, las condiciones y justifica la necesidad. No se la damos según la cara del cliente. Estoy siendo irónico, ¿no? No es un cliente, pero según quien sea. Hasta en eso hay control. Entonces me parece que es una manera de tocar el acceso a la educación pública si realmente tocamos y disminuimos de esa manera tan dramática las becas Progresar y también las Manuel Belgrano. Y esos son algunos de los términos que nuestra ley de educación superior, digo nuestra ley porque está promulgada, tenemos una ley aprobada que está vigente, pero no se aplica. Y eso es lo que dice nuestra ley sobre lo que necesita el sistema universitario en cualquier parte de la Argentina para funcionar. Y ahí nos encontramos con una situación que es la situación judicial de esto. Porque todos sabemos muy bien que hubo una ley que se aprobó por el Congreso. Es el único caso que existe hasta ahora en la Argentina que fue vetada. Me acuerdo cuando todos se quejaban de que la ley fue vetada, a mí me llama un medio y le digo, no me parece mal. ¿Cómo? Me dice, no, porque el presidente ejerció una facultad que tiene. Y mientras sea así, está bueno porque nos están poniendo las reglas de juego que vamos a aplicar las funciones que tenemos todos. Fue irónico, lógicamente, porque ante el veto también después, ¿qué hizo el Congreso de la Nación? Rechazó con las mayorías necesarias, que son 2/3 partes, el veto presidencial. Y ahí nos encontramos con que el Poder Ejecutivo dice, no, pero no lo voy a cumplir por equilibrio fiscal. Y acá yo voy a poner un ejemplo muy loco. Imaginémonos un proceso ejecutivo en el cual una persona que cobra 100 pesos tiene una deuda y le llega la ejecución de esa deuda y dice, no voy a cumplir porque rompe el equilibrio fiscal de mi economía personal y familiar, porque tengo tanto alquiler, pago tanto de luz, pago tanto a mis hijos y yo no te voy a cumplir. Entonces entraríamos en una cuestión de anomia institucional en el país, digamos, porque las leyes están para cumplirlas, si no, deroguémosla o hagamos los correspondientes. O sea,
la suma del poder público se fue con Rosas, con Juan Manuel de Rosas, en el año 52. Fue el único, fue gobernador de Buenos Aires del 29 al 32 y después del 35 al 52 y tuvo la suma del poder público, que era el ejecutivo, el legislativo, tenía la administración también y todo lo que había en ese momento. La historia está para conocerla, pero también para no repetirla y que no nos condenen los mismos errores. Nosotros tenemos 3 poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial, donde el poder legislativo, ninguno tiene que prevalecer sobre el otro. Aprobó una ley vetada, o sea que 2 veces los representantes del pueblo de la nación argentina, en su mayoría, dijeron que sí querían esta ley, porque dijeron que con los pibes no, y dijeron que con la universidad pública no. No podemos retroceder en las grandes conquistas que tuvo la Argentina, los distintos gobiernos y de diferentes colores políticos. No podemos retroceder. Seguramente hay cosas para mejorar, para perfeccionar, para corregir, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que negar el acceso a la educación a toda la comunidad. Y entonces nos encontramos con que dice, por falta de equilibrio fiscal, no cumplo esto, no cumplo esta ley. Y cuando la ley está promulgada, ¿qué es lo que hace el SIN? Bueno, ¿cuándo se le aplica? Porque acá hay una peligrosidad en la demora. Y lamentablemente no dice sobre los tiempos de ejecución, pero nuestra Constitución y las normas específicas dice, bueno, una vez que fue promulgada hay un plazo prudencial para reglamentar esta ley. 30, 60, 90 días según la práctica. Costumbres, usos. No sé cuántos llevamos ya. Y no pasó nada. Entonces el CIN y un grupo de universidades dijeron, no hagamos de esto una cuestión política. Hacer una denuncia en una fiscalía hubiera sido una cuestión política, o por lo menos vista así por la sociedad. Esto es una cuestión de derecho. Entonces, lo que se hizo fue, se presenta en un juzgado contencioso administrativo, una demanda, una acción de amparo, con un incidente, con una medida cautelar. Se presenta este amparo, fue apelado, va a la Cámara Contenciosa Administrativa, Sala Tercera, le da la razón a las universidades y establece 2 puntos de la Ley de Educación Superior, el punto 5 y 6. Para esto necesitaba el PowerPoint, ¿viste? Pero bueno, punto 5 y 6 creo que era, o 6 y 7, que era salarios de los trabajadores universitarios y hablaba de las becas. Esos temas los toma puntualmente. Las universidades presentamos esta medida cautelar de cumplimiento rápido, teniendo en cuenta la peligrosidad en la demora, y ahí la Cámara lo confirma y ordena su aplicación. El Poder Ejecutivo vuelve al tema del equilibrio fiscal y realmente, ¿cuál es el justificativo del equilibrio fiscal? Porque ahí encontré un caso yo buscando, que es el fallo Colella de 1967, donde el Poder Ejecutivo promulga una parte de una ley y veta la otra, diciendo esto sí, esto no, y entiende en ese fallo de la Corte entiende en ese fallo y dice que debe entenderse el espíritu de la ley en un todo completo y no en partes. Entonces no le da lugar y se puso muy celosa al poder ver esa Corte de ese momento, la independencia de un poder al otro, y que el Ejecutivo no es un colegislador, sino que es un poder diferenciado que tiene que respetar justamente la decisión de este otro poder. Y ahí yo me hago cargo de lo que digo, traigo un paralelismo y digo, bueno, nosotros tenemos presupuestos que es ejecutado y que lo ordena una ley que es aprobada por el Congreso de la Nación. Y después también tenemos que es el presidente quien maneja y toma las decisiones en materia económica, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Economía y de diferentes organismos. Pero no se trata de ver quién prima sobre otro. A mi modo de ver, acá lo que tenemos que ver, cuáles son las cosas que tienen fuerza de ley y hacer un orden de prelación, también aún dentro de las funciones discrecionales que tiene el Ejecutivo. Vamos de vuelta. A lo mejor el equilibrio fiscal estaría si nosotros entendemos
que tanto la educación y la salud son derechos sagrados para los argentinos, y que a lo mejor en otras facultades discrecionales que no tienen fuerza de ley, que son reglamentadas por el Ejecutivo, puedan esperar, porque no tienen la misma prelación que tiene una ley aprobada por el Congreso de la Nación. Entonces el equilibrio fiscal va a estar siempre que querramos que esté, porque ahora vayamos a un caso típico de las universidades. Todos los que tenemos obras sociales e institutos, tengo prohibido también hablar de esto, pero me gusta romper las reglas a mí. Mis asesores jurídicos me prohíben hablar de esto. Tenemos problemas con los institutos y vemos que el Poder Judicial, ¿vieron ese gráfico que dice la persona que se va a pescar? Y dice, ¿cómo se imagina los amigos? Y dice, ¿se imaginan la pesca? Todo sacando el dorado o el surubí más grande que hay. ¿Cómo se imagina la madre? Y dice, la madre se lo imagina que era un tiburón que se está comiendo al pescador y que el hijo está en peligro. ¿Cómo se lo imagina la novia? Se lo imagina que está de fiesta tomando cerveza con todos los amigos. ¿Y cómo en realidad es? Y está el pescador con un sombrerito de paja tirando y sacando una mojarrita porque no pica nada. Bueno, ese cuadro yo lo llevaría a cómo nos ve la sociedad a las universidades. Voy a excluir 3 partes y me voy a poner en cómo nos ve el Poder Judicial. Entonces, llega una causa contra una universidad que tiene un instituto de servicios sociales de un docente simple que quiere atenderse en el hospital italiano porque es el único lugar, uno le dice, bueno, esto no, tengo estos prestadores, ustedes saben mejor que yo cómo funciona, esto se puede ir acá. Y el juez cuando ve y dice, Juancito Gómez contra universidad, 60 millones de pesos, ordénese, ejecútese, y la universidad tiene que costear eso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le decimos al juez de nuestra ciudad, me rompe el equilibrio fiscal, porque esos fondos ¿de dónde salen? Salen de la universidad. Y el presupuesto universitario, ¿quién lo ejecuta? Y hay partes que tengo ejecutadas porque son comparticipables y otras partes que tenemos la facultad discrecional. Entonces yo voy a empezar a decirle acá a mi asesor jurídico y a todo su equipo que no voy a pagar nada, porque rompe el equilibrio fiscal teniendo en cuenta que no tenemos una ley aprobada. Entonces me parece que estos ejemplos burdos que estoy dando, que son para contextualizar una situación actual, son las que tenemos que entender para ver la situación que realmente estamos viviendo. Estamos viviendo una situación en donde el Poder Ejecutivo Nacional no está ejecutando una ley aprobada por el Congreso. Entonces, cuando, volviendo al tema del orden del estado de la causa de las universidades y del CIN, nos encontramos con que el Poder Ejecutivo apela a esta cautelar. Y cuando apela a esta cautelar, que es un incidente, dice, hay elementos para que se pueda ir porque justifica al Ejecutivo con la pérdida de equilibrio fiscal, peligrosidad en la demora y demás, lo envía a la Corte. Y ahí tenemos 3 opciones. ¿Qué hace la Corte con esto? La primera opción, la que yo creo que sería si la causa y la justicia no mirara a quién está del otro lado, es rechazarlo, porque está llegando una medida cautelar y no una cosa juzgada, una sentencia definitiva, lo cual en el 99,9% de los casos la rechazan, me lo han rechazado a mí. En segundo lugar, puede decir, hago lugar al recurso, entendiendo que ese recurso extraordinario federal, porque no fue un recurso de queja, fue un recurso extraordinario federal, planteado ante la Sala Tercera de la Cámara Contenciosa Administrativa, dice, hago lugar al recurso y resuelvo. ¿Qué tiene que resolver? ¿La cuestión de fondo? No, la medida cautelar, pero al ser un incidente hoy, la Corte tiene todo el expediente. Entonces hay que ver si en la resolución de esa cautelar no está sentando un precedente también en la causa o una tendenciosidad en la causa principal, que estamos hablando de una ley que está aprobada por el Congreso de la Nación. Parece que somos abogados, ¿saben lo que es aprobar una ley en el Congreso de la Nación y que no se esté cumpliendo? Entonces, en esta situación, tiene la segunda oportunidad, la segunda variable de decir,
resuelvo esta medida cautelar, ordeno, teniendo en cuenta la verisimilitud en el derecho, la del peligro en la demora, decir, cúmplase o cumple con los pasos procesales esta medida, con todos los pasos correspondientes, se ordena el pago, o del incremento de salario de los gastos y de las becas, esos son los puntos de la medida cautelar, o la tercera, de decir que no ordena el cumplimiento de esa medida cautelar por el equilibrio fiscal y que se espere la cosa juzgada en la causa de fondo. Y ahí nos encontraríamos con años de litigio. Así que esa es la situación de la Ley de Educación Superior y su trámite jurídico en este momento. Creo que va a ser un fallo histórico de una u otra forma, pero creo que lo más peligroso es de que hoy vemos que, por lo menos voy a hablar como en la real malicia, pareciera como que no hay o posiblemente una independencia total de los poderes del Estado. Y eso creo que es un gran peligro para el sistema de gobierno republicano, representativo, federal, democrático y coexistible que tuvimos a lo largo de los últimos años. Sin más, creo que he podido en este corto tiempo justificar algunos de los puntos de por qué es importante esta ley. Siempre digo que, como en la conquista, primero se toca el corazón, después se pide la mano. Entonces, nosotros mostramos todo el sistema universitario, científico, tecnológico, extensionista, vinculador, social, asistencial, cultural, deportivo, porque en las localidades pequeñas somos organizadores sociales a través de esos espacios de infraestructura que utiliza la comunidad. Entonces me parece que no aprobar esa ley es justamente violar el derecho de acceso a la educación superior por parte de la comunidad por los puntos antes expuestos. Muchas gracias. Perdón, me dijeron si hay preguntas. Pido perdón por el PowerPoint, traté de ser lo más ordenado y cronológico en la exposición, seguro se me pasaron cosas, pero si quieren preguntar algo. ¿Cuál es el estado actual de la negociación? Pasale el micro. El estado actual de la negociación con el Poder Ejecutivo es un incremento salarial de un 23% para una recomposición del año 2026 y 2025 y un incremento de un 20% del gasto de funcionamiento. Es una negociación salomónica en la cual se está dando la mitad de lo que exige la ley, pero la contraprestación sería también desistir de la acción, así que esa es una cuestión que hoy está en un stand-by. ¿Otra pregunta? A ver, dale. Estamos en un problema porque yo creo todo. Yo creo que sí, yo creo que esto de una u otra forma se va a solucionar porque entiendo que la sociedad también está entendiendo. Nosotros veíamos como que primero parecían que eran los docentes y los no docentes los que estaban en el tema universitario y se tomó que era como que era una pelea personal o ideológica o política, no ideológica. Y yo creo que hoy la familia lo está entendiendo, no importa la ideología que tenga, ni a quién votó, no estoy entrando en eso. Está entendiendo que el pibe viene a la universidad, que se están recibiendo, que tenemos un médico, el Sausalito, que tenemos, bueno, no voy a mencionar otra localidad porque después me responden, pero en otras localidades profesionales que nunca hubieran estado. Entonces la gente empieza a ver la importancia de la educación pública y el equiparador de asimetrías que hay. ¿Qué haría? Una eso lo entendemos, ¿no? La raíz de esa que la sociedad... La presión social... Que la presión social va a hacer tomar una decisión... Hace un tiempo no había diálogo. Después hay diálogo. Después de la marcha, de vuelta hay diálogo. Es lectura, es difícil hacer prospectiva en la Argentina, pero creo que esas tensiones y también la sociedad ya lo demostró primero con la ley, cuando fue vetada y no, está diciendo no, esto no, en otras cosas sí, pero en esto no, hasta la gente que apoyó está diciendo esto no,
se eligieron 2, es cuando te dicen no toques esto, no toques esto, no toques esto, entonces pienso que de una u otra forma la negociación no va a quedar ahí, creo que va a incrementar, y no creo que el sistema universitario en su conjunto también quiera desistir de una ley que luchó tanto. Creo que el Poder Ejecutivo tendría otras vías, que no las voy a decir porque tampoco se les ocurra a ellos. Yo encuentro 2 vías que tendría para poder salir de eso, pero creo que a lo largo, teniendo en cuenta el tiempo político, a un año electoral, creo que no van a tocar el tema y van a terminar, están dilatando el tiempo para tener que cumplirlo. Esa es mi opinión. O sea que si la ley volviera a tener que ser votada por ambas cámaras, obtendríamos de vuelta los 2 tercios. Yo creo que sí. Sí. Felicito al optimismo. Sí, pero por eso yo aclaré, yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista, yo creo que sí, porque yo creo que ya han dicho que esto no. Y también la gente se ha dado cuenta de que todos tienen un vínculo con la universidad. No solo el que tiene un hijo, sino el que tiene un sobrino, el que pasó, el que estudió, el que está a la vuelta y va y hace un deporte, el que hace un curso. Hoy la universidad no es solo grado, sino también tiene muchas propuestas para las comunidades chicas. Yo creo que hoy elijo creer. Es un buen final, ese elijo creer es lo más. Ese es el cierre. Voy, como me dijo mi amiga Marisa hoy, no puedo decir algo que no pienso, y yo ¿sabes lo que pasa? Si yo digo que no, me lo estoy mandando, yo tengo que decir que sí, y me la voy creyendo. Muchas gracias, Germán. No, gracias a ustedes.